Hola, mi nombre es Samuel Orrico, pastor de Nova. Nova es una iglesia cristiana en Jalapa, Veracruz, y nuestro propósito principal como iglesia es reunirnos alrededor de la palabra de Dios. Creemos que Dios a través de su palabra es como transforma a su pueblo. Nos llama a creer, a arrepentirnos, a amar lo que antes aborrecíamos, a aborrecer lo que antes amábamos. Y entonces, antes de empezar con esta prédica, déjame recordarte un par de cosas. El propósito principal para subir estas predicaciones en línea es para aquellos comprometidos con una iglesia local que no pudieron asistir por cualquier razón a su iglesia este domingo. Estas predicaciones son un recurso para nosotros, para poder crecer, para poder escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, creemos que un cristiano no puede existir sin una iglesia. Creemos que el contexto bíblico en el cual el cristiano crece y se sustenta como cristiano por la gracia de Dios es a través de su iglesia local, sometiéndose a un liderazgo local, amándose unos a otros, sirviéndose unos a otros, perdonándose unos a otros. Un cristiano no puede vivir su vida cristiana simplemente consumiendo predicaciones en una pantalla de su televisión, de su computadora. Entonces te animamos a comprometerte con una iglesia local. Si no pudiste asistir a una iglesia este domingo, nos da gusto que estés viendo este video. Disfrútalo, nuestra oración es que te sea de bendición. Sin embargo, si no te has comprometido con una iglesia local, mi oración es que puedas comprender que el amor de Dios se refleja en medio de su pueblo, mostrándose en la iglesia local. Nuestra oración es que Dios siga transformando nuestro país, que el Evangelio siga siendo proclamado, que la sana doctrina siga expandiéndose en nuestras iglesias y cada vez más cristianos podamos adorar a ese Dios soberano que nos ha mostrado su gracia a través de Cristo a pesar de lo que somos. Administradores de la gracia, somos administradores de la gracia de Dios. Hace unas semanas, no sé si te acuerdas de una noticia que circuló en nuestro país. Un inversionista mexicano, aparentemente conocido entre inversionistas, cometió suicidio, terminó suicidándose después de publicar un video donde confesaba que había manejado mal las inversiones que se le habían dado, todos los bienes que tenía. Ese tipo de inversión era, tú le dabas dinero a él invertía en bienes raíces y las ganancias se te regresaban a ti, el inversionista, pero él hizo malas decisiones, no tenía con qué entregarle siquiera algo de lo que le habían dado a él. No tenía cómo responder a los inversionistas. Entonces, después de publicar un video, terminó disparándose en la cabeza. Algo que me llama la atención es lo que dijo en ese video, cómo es que él entiende lo que hizo, cómo es que lo confiesa, y fíjate cómo es que explica en la situación en donde está. Actualmente ya no puedo seguir adelante, todo el dinero que me dieron los inversionistas está invertido en bienes raíces que están hipotecados. Actualmente no puedo seguir adelante. Los últimos 6 meses de mi vida me he sentido anímicamente, físicamente, moralmente destrozado, lo he perdido todo. Y fíjate las últimas palabras que él dice: que solo Dios me juzgue. Esa fue su última frase, las últimas palabras de esta persona: que solo Dios me juzgue. Y sabes, me acuerdo de una parábola, de una historia en Mateo 25, ¿te acuerdas? Donde Jesús está hablándole con sus discípulos y está describiendo al buen siervo. Y les está diciendo una historia donde les deja talentos a diferentes siervos, y cada siervo invierte su talento conforme su corazón le da a entender. Y llega el momento en donde el último siervo no invirtió nada, más bien lo escondió. Y el amo de la casa llega, le quita todo, lo reprende y dice: al que invirtió mucho, buen siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Al último siervo que no pudo hacer nada con la inversión de su señor,
lo manda a que se aleje de él. ¿Te acuerdas de esa parábola? Ahora, te estoy platicando de esto porque me puse a pensar en lo que este pasaje estaba diciendo. Estamos viendo administradores de la gracia. Estamos viendo que esta persona que hizo malas inversiones, su última frase, no sé si de consuelo, que solo Dios me juzgue, y la verdad que va a ser juzgado por Dios. Y la verdad es que todo cristiano va a ser juzgado por Dios. ¿Cómo es que administró lo que Dios le dio? ¿Cómo es que fuiste administrando la gracia que Dios te dio? Ve conmigo al versículo 10 de este pasaje y ve cómo es que Pedro lo dice. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Ahora, este versículo es la idea central de este pasaje. Y todo lo que Pedro nos va a estar diciendo va a ser una descripción del corazón de este pasaje. Pedro nos está diciendo que somos administradores de la gracia de Dios. Y todo lo que nos va a estar diciendo va a describir lo que nos dice en el versículo 10. Ahora fíjate, quiero ver contigo 5 características del buen administrador de la gracia de Dios. 5 características del buen administrador de la gracia de Dios. La primera es que el buen administrador está dispuesto a sufrir. El buen administrador está dispuesto a sufrir. El buen administrador no desperdicia los recursos. El buen administrador vive sobriamente. El buen administrador ama intensamente y el buen administrador descansa en la gracia de Dios. Otra vez te lo repito, la primera característica es que el buen administrador está dispuesto a sufrir. La segunda es que no desperdicia los recursos. La tercera es que vive sobriamente. La cuarta es que ama profundamente. Y la quinta es que descansa en la gracia de Dios. Quiero que veas conmigo la primera característica. El buen administrador está dispuesto a sufrir. Versículo 4 dice, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud. Porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado. Versículo 2, para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. El buen administrador está dispuesto a sufrir. Hace unos días vi un documental. Ahora mi esposa regresa el martes. Estoy aprovechando de ver todos los documentales que puedo. Le aburren los documentales, a mí me encantan. Entonces estoy viendo un documental y este documental está hablando de una de las rivalidades más conocidas en el tenis de Estados Unidos. Y esta rivalidad era entre Roderick, que era el número 1, y entre Fish, que era el número 2. Estas personas, una historia muy interesante, no me voy a alargar, pero si puedes ahí, chécala. Estos hermanos crecieron como hermanos, la familia de Roderick adoptó a Fish, pero crecieron como hermanos, y los dos fueron buenísimos. Toda su vida siempre peleando por quién era el número 1 o el número 2 a nivel nacional. De todas las veces que se enfrentó Roderick y Fish, todas las veces ganó Roderick. Roderick era mucho mejor que Fish. Hasta el último momento de la carrera de Fish, hasta los últimos años donde Fish estaba a punto de retirarse, de pronto Fish empieza a vencer a Roderick, que era imposible vencerlo aparentemente, pero empieza a vencerlo y se convierte en el número 1 ahora. Roderick pasa a ser el número 2 y en una entrevista, y esto es lo que me llama la atención de esto, en una entrevista le preguntan a Fish, al que era antes número 2 y llegó a ser número 1, ¿qué es lo que cambió en tu vida para que decidieras ahora vencer a Roderick? Porque era imposible vencerlo, es mucho más talentoso que tú, es mucho más rápido que tú, tiene mucho más técnica que tú, pero en este partido Fish, que era el número 2, apareció totalmente un hombre nuevo, mucho más delgado, más musculoso, más atlético, más serio, más disciplinado. Y le preguntaron, ¿por qué estuviste ahora dispuesto a vencer a Roderick cuando parecía imposible? Y las palabras de Fish me parecieron bastante interesantes. Fish en la entrevista
les dijo, porque estuve dispuesto a sufrir en el juego. Algo que no había estado dispuesto a hacer este Fish en ninguno de sus juegos. No se lo había tomado demasiado serio aparentemente. Disfrutaba los juegos demasiado para sufrir con condición física, para sufrir con ampollas, para sufrir con falta de aire, para sufrir con la disciplina que se tiene que tener para llegar a un juego. Pero este Fish al final estuvo dispuesto a sufrir. Y no es muy diferente a lo que este Pedro nos está diciendo. El buen administrador de la gracia de Dios está dispuesto a sufrir. Fíjate, y nos da las razones por las cuales está dispuesto a sufrir, y nos da dos razones. La primera es que el administrador está dispuesto a sufrir porque Cristo ha sufrido por el administrador. Ve conmigo esos versículos. Versículo 1. Por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud. ¿Cuál? De sufrir en el cuerpo. Porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado. La primera razón entonces es que sufrimos porque Cristo ha sufrido por nosotros. La Reina Valera, fíjate cómo lo traduce en ese mismo versículo, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Esa es la primera razón por la cual el buen administrador de la gracia de Dios está dispuesto a sufrir. Porque Cristo ha sufrido por nosotros y estamos dispuestos a sufrir con Él, estamos dispuestos a sufrir para Él, porque administramos la gracia que se nos dio. La segunda razón, fíjate, porque aquel que está dispuesto a sufrir ha roto con el pecado. ¿Qué significa esto? Que el sufrimiento entonces me purifica. Que el sufrimiento entonces me hace más santo, el sufrimiento en sí mismo. Esta idea es prevalente, por ejemplo, en algunas iglesias cristianas, pero más predominantemente en la iglesia católica. No sé si has visto, por ejemplo, cuando están haciendo la Vía Crucis, cuando están caminando en el Viernes Santo y van personas que se van dando latigazos. O van personas que están dispuestas a ir de rodillas de donde vivan hasta la Basílica de Guadalupe. Y piensan estas personas que su sufrimiento tiene un mérito delante de Dios. Esto no es lo que Pedro está diciendo para nada. Lo que Pedro está diciendo es que el buen administrador de la gracia de Dios primero prefiere sufrir antes que pecar. Porque ha roto con el pecado de tal forma que aunque la obediencia lo lleve a sufrimiento, está dispuesto a sufrir antes que pecar. Entonces el buen administrador de la gracia de Dios está dispuesto a sufrir. ¿Por qué? Porque Cristo sufrió por nosotros. Está dispuesto a sufrir porque ya no quiere pecar y porque encuentra la voluntad de Dios muchísimo mejor. Esto no es un estoicismo o una idea pesimista de la vida donde la vida apesta, es dura y bueno, vamos a sufrir todos, ni modo, entonces vamos a soportar el sufrimiento. Esto no es lo que Pedro nos está diciendo. Nos dice que el cristiano sufre porque encuentra la voluntad de Dios mucho más placentera. Encuentra gozo haciendo la voluntad de Dios. Tiene más recompensa haciendo la voluntad de Dios. Y entonces algo que habíamos repetido las semanas pasadas, y te lo repito ahora, no sea que se te vaya a olvidar. El cristianismo no es la promesa de que Dios te va a librar del sufrimiento. No vienes al cristianismo para dejar de sufrir. Y esto, hermano, quiero que lo abraces, quiero que lo comprendas, quiero que lo pienses, porque te quiero guardar tu corazón de tanta decepción, de tanta amargura, de promesas que te has hecho tú que Dios jamás las ha pronunciado. En medio del sufrimiento te preguntas, ¿por qué, oh Dios, me haces sufrir? Pero la verdad es que Dios jamás te ha prometido que el cristianismo es la ausencia del sufrimiento. El buen administrador de la gracia de Dios está dispuesto a sufrir, porque Cristo ha sufrido. Ha sufrido en vez de pecar, ¿te acuerdas? En el desierto o en tanta tentación. Y ha sufrido por el pecador y le ha mostrado al pecador el costo del pecado.
El buen administrador de la gracia de Dios está dispuesto a sufrir. No sé cuántos de ustedes están decepcionados con el cristianismo. Y hermano, esta es una invitación para deshacerte de ese cristianismo falso que te han predicado o que has creído. El cristianismo no es la promesa de la ausencia de dolor en tu vida. El día de mañana que sufras, hermano, como Pedro dice, no te sorprendas, porque la fe es acrisolada bajo el fuego del sufrimiento, y Dios nos enseña las lecciones más profundas en el salón del sufrimiento. Y aquel administrador de la gracia de Dios está dispuesto a sufrir, administrando la gracia que se le ha dado. Date cuenta del contexto en donde están estas personas. Están sufriendo por su fe, versículo 4. A ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad, por eso los insultan. Están siendo perseguidos por su fe, no están siendo aplaudidos por su fe, no están prosperando económicamente por su fe, no están avanzando socialmente por su fe. Al contrario, su fe los ha estorbado laboralmente, socialmente, económicamente, me atrevería a decir sentimentalmente. La pregunta que este Pedro nos está forzando a hacernos a nosotros mismos: ¿estarías dispuesto a tener un peor trabajo por tu fe? O si tu fe compromete o incomoda las decisiones que estás tomando en tu trabajo, ¿estás dispuesto a tener otro trabajo? ¿Estás dispuesto a tener menos trabajo por tu fe? ¿Estás dispuesto a tener menos dinero por tu fe? Hace unos días estaba platicando con un hermano y estábamos hablando sobre las cosas, las decisiones que tomaríamos como empresarios o como personas que tienen que salir a buscar el pan, las decisiones que tomaríamos si nuestra fe no nos incomodara. Y cómo es que nuestra fe en cierta forma nos limita tanto, tanto. Y en esos momentos estamos sopesando nuestra fe y estamos sopesando la validez de las promesas de Dios y estamos sopesando la tentación de este trabajo. ¿Estás dispuesto a tener menos comodidad por tu fe? El día de mañana que tu fe te incomode laboralmente, económicamente, socialmente, muchos de nosotros honestamente es ese día donde se nos empieza a olvidar ir a la iglesia, porque nos sentimos incómodos, porque ya este cuate va a decir lo mismo, porque son legalistas, porque pues no sé, ahí nos vemos. Hasta ese punto estuviste dispuesto. Me parece interesante las últimas palabras de este empresario mexicano: que solo Dios me juzgue. Y es lo que Pedro nos dice, versículo 5, pero ellos tendrán que rendirle cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Está hablando de aquellos que nos persiguen por nuestra fe. Ellos van a ser juzgados, nosotros vamos a ser juzgados. El buen administrador está dispuesto a sufrir administrando la gracia de Dios. La segunda, el buen administrador no desperdicia los recursos que tiene. Versículo 3, pues basta ya con el tiempo que ha desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. Lo que Pedro nos está diciendo aquí es que somos motivados por la voluntad de Dios, no somos motivados por nuestros deseos. Somos movidos por querer hacer la voluntad de Dios. Encontramos nuestro placer en verla hecha la voluntad de Dios, no en lo que dicta nuestro cuerpo ni nuestros deseos. No muy diferente a lo que dijo en el versículo 14 del capítulo 1. ¿Te acuerdas? Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en ignorancia.
Ahora no somos guiados por nuestros deseos. Y quiero que veas cómo es que Pedro describe esta conducta de aquellos que desperdician los recursos que se les han dado. Vimos entonces que el buen administrador está dispuesto a sufrir. Vemos ahora que el buen administrador no desperdicia. Fíjate cómo es que describe a estas personas. Viven en desenfreno. Esta palabra literalmente significa sin restricción moral. No tienen ninguna moral que les impide hacer lo que quieran hacer. Son guiados por sus deseos. Pablo en Filipenses dice, aquellos son enemigos de la cruz de Cristo, su Dios es el vientre. Es lo que el cuerpo les diga, eso es lo que hacen. No tienen ningún peso moral, no tienen ninguna restricción moral. ¿No te parece interesante que ahora, hoy en día, llegar virgen al altar se ve muy anticuado? Se ve como algo que te está restringiendo sin razón de ser. Es un bagaje cultural de los abuelos. Eso es lo que Pedro está diciendo, sin restricción moral. Ahora, si eres una mujer, si quieres tener muchos likes o muchos seguidores, al parecer una competencia de la foto más seductora que puedas postear. Y el ser modesta en redes sociales ahora entonces es algo innecesario. Es algo que no tiene sentido. No tengo restricción moral y entonces hago lo que el cuerpo me pida. No tengo algo que me dirija a hacer algo que se deba de hacer porque todo eso es bagaje cultural, son los abuelos, son los machos controladores, es masculinidad tóxica, lo que tú quieras describir. Ser honesto hoy en día es innecesario, ¿no es cierto? El que no tranza, no avanza. Hoy en día el ser un mexicano que hace las cosas buenas es en la oficina tal vez una broma para los demás. Qué tonto que lo haces así cuando lo puedes hacer así. Y no me digas que en verdad pagas por este software, no me digas que en verdad pagas impuestos, o no me digas en verdad que le pagaste la multa al tránsito. No tienen restricción moral y es la descripción que se le da a aquellas personas que desperdician los recursos que se les han dado. Fíjate cómo es que Pedro describe a esta conducta. Ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos. La palabra para pasiones, orgías, parrandas, describe la misma noción sin dominio propio. Ya basta con el tiempo que han desperdiciado, con los recursos que han desperdiciado. Una estadística bien interesante. Las personas en México, por ejemplo, promedio que pasan en su celular, no te pongas tenso, tranquilo, todos estamos, sí, ya. Las personas promedio que utilizan su celular en México, no te estoy hablando de Estados Unidos, de nada, estoy hablando de México. 3 horas y media al día en el celular, en redes sociales. En redes sociales, no te estoy hablando de trabajo, Excel o lo que sea, que después ves Excel y ves Instagram, sí, ya te la sabes, pero estoy hablando de redes sociales, ¿sale? Y de hecho, tú puedes ver ahí en tu celular, puedes ver ahí, te va a notificar, te va a poner un espejo y te vas a dar cuenta, te vas a dar asco ahí de ti mismo. Te va a decir cuántas horas pasas al día. Al día. Ahora fíjate, promedio, el mexicano pasa 3 horas y media al día en el celular. Pero eso no es todo. Promedio, 4 horas en Netflix o en la televisión. Promedio, ¿sale? Ahora, quiero ser generoso contigo, quiero decir que estás hasta abajo del promedio, entonces lo quiero redondear y quiero decir que por lo menos estás pasando 3 horas al día en redes sociales, en Netflix, mínimo, mínimo. Y si no me crees, antes de enojarte conmigo, ponte ahí un reloj para medirte. Ahora, fíjate, muchas veces
no te vemos en los grupos pequeños, ¿va? O no te vemos el domingo. O no te vemos en las comidas que hacemos, o si hay una pizza o lo que sea, o te invitamos y no puedo. Y sabes, lo que dices es que no tengo tiempo. No tengo tiempo. Tu celular te está diciendo que por lo menos tienes 3 horas que estás pasando en Facebook, en Instagram, haciendo absolutamente nada más que freír tu cerebro. Estás en Netflix y dices que no tienes tiempo. El buen administrador de la gracia de Dios, del tiempo que Dios te ha dado, de los recursos que Dios te ha dado, el buen administrador no desperdicia los recursos. Fíjate una cita de John Piper, dice: uno de los grandes usos de Twitter y de Facebook o de Instagram será demostrar en el último día que la falta de oración no se debió a la falta de tiempo. Ponte a pensar en eso. Dices que no tienes tiempo para vivir en comunidad, para orar, para leer. Si te llegara el SAT celestial, si te llegara ahí una audiencia, estás utilizando recursos, estás desviando recursos. Fíjate, una de las razones que tienes para no ser generoso en tu comunidad, con las personas que viven en necesidad, con la iglesia, es decir que no tienes tiempo, que no tienes dinero, que en verdad no tienes dinero. Déjame cambiar la frase de John Piper y déjame ponerla así: uno de los grandes usos de meses sin intereses y de rebajas y de ventas nocturnas será demostrar en el último día que la falta de generosidad no se debió a la falta de dinero. El buen administrador está dispuesto a sufrir. El buen administrador no desperdicia los recursos. No tengo tiempo, no tengo dinero. En las palabras de este empresario mexicano, que solo Dios nos juzgue. Y Dios nos va a juzgar. La tercera característica del buen administrador es que vive sobriamente. Versículo 7, ya se acerca el fin de todas las cosas, así que para orar bien manténganse sobrios y con la mente despejada. Esta palabra sobrio aparece anteriormente, ¿te acuerdas? En el capítulo 1, versículo 13, cuando dice: por eso dispónganse a actuar con inteligencia, actuar con sabiduría. Describe una mente clara, despejada. El antónimo sería una persona ebria, no necesariamente de alcohol, que obviamente lo incluye, pero una persona que está con su mente distraída, con su mente en otra cosa, que no piensa claramente, que no toma decisiones prudentes. Fíjate, entonces dice: se acerca el fin de todas las cosas, así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Una redundancia es una gediandis, es 2 adjetivos que te están recalcando la misma idea. Sobrios y mente despejada te está diciendo exactamente lo mismo. Pedro, quiero que te des cuenta la idea o la importancia de tener una mente clara, despejada. Entonces, quiere que seas sobrio, quiere que tengas una mente despejada, y quiero que veas la razón por la cual te lo está diciendo. El versículo 7 ya te lo dice ahí: ya se acerca el fin de todas las cosas, así que para orar bien, ten una mente despejada. El buen administrador de la gracia vive sobriamente, y como vive sobriamente, ora bien, porque sabe que el fin se acerca. Es la misma idea que nos dijo anteriormente, ¿te acuerdas? Versículo 13, capítulo 1. Por eso dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio. Es la misma idea. Pongan su esperanza completamente en la gracia, porque el fin se acerca, que se les dará cuando se revele Jesucristo. El fin que se acerca, que nos está diciendo en este versículo. ¿Te das cuenta? Entonces, como yo tengo una mente clara, como yo vivo sobriamente con mi mente en el fin, en lo que Cristo va a hacer, en lo que Cristo significa, en lo que Cristo como Rey
repercute en mi vida, como vivo con eso, mis decisiones van a ser claras, prudentes y mis oraciones van a ser buenas. Fíjate una cita de un comentarista, Davis se llama, no es el Davis Chacón, ese es otro. Fíjate lo que dice. Esta oración no describe a la oración basada en el ensueño y la irrealidad, ni la oración basada en la desesperación sorprendida, sino la oración que invoca y se somete a Dios y a la luz de la realidad vista desde la perspectiva de Dios, y así obtiene guía en cualquier situación, por mala que sea. Me llama la atención cómo lo describe. Esta no es una oración basada en el ensueño y en la irrealidad. Tiene una mente despejada y entonces puede orar bien, porque su mente está en el fin. Su mente está en lo que Cristo revelará junto con su venida. Y puede orar a la luz de la venida de Cristo. ¿Has escuchado esta frase? No hay oraciones malas. Sí hay oraciones malas. Hay oraciones malas cuando tu oración está totalmente anclada a la carnalidad, a la temporalidad de tu vida, a la futilidad de la existencia temporal en la que vives. Cuando tu oración no tiene ninguna repercusión a la luz de la eternidad, ni lo que Cristo va a hacer, ni lo que Dios va a revelar a través de Cristo en los últimos días. Porque tu mente no está clara, porque tu mente está distraída, porque no utiliza los recursos que se te han dado correctamente, porque los desperdicias en tu entretenimiento mental, en tu absorción cerebral, en tantas redes sociales, en lo que tú gustes. Tu mente está distraída, no puedes pensar bien, no puedes orar bien, y tus oraciones siempre están atadas y ancladas en el aquí y en el ahora, en las necesidades inmediatas que tiene tu corazón, porque no puedes pensar más allá de lo que se viene. Porque Instagram te está diciendo que lo importante es este vestido, lo importante es este novio, lo importante es esta novia, lo importante es esta casa, lo que sea. Fíjate un ejemplo de una oración totalmente contraria a esta oración basada en el ensueño y la irrealidad. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Quiero que aprendas a orar y quiero que veas cómo es que Pablo ora con la mente en el último día. Fíjate lo que dice. Por eso, Colosenses 1, versículo 9, por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad, con toda sabiduría y comprensión espiritual. Versículo 10, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Y después continúa ahí y nos está diciendo que la gloria de Cristo se revelará a la iglesia. Esa es una oración que pone a consideración la importancia de los últimos días. De que lo que ahorita estás ansioso orando últimamente no va a importar el día de mañana. Que cuando Cristo se revele, todos tus sueños irreales, todos tus sueños trending de Instagram no van a valer absolutamente para nada. Para nada. Que delante de nuestro Señor ese crush que tenemos no va a importar. Esa obsesión que tenemos con este nuevo X o Y no va a importar. Y entonces Pablo quiere orar que dé frutos, que le haga conocer su voluntad y su sabiduría, que tengan comprensión espiritual. ¿Cuántas veces has orado porque des frutos? Porque tengas comprensión espiritual, porque estés preparado para cuando Cristo venga por su pueblo, que no te encuentres siendo un mal administrador, agradándole en todo, que vivan de una manera digna del Señor. ¿Cuánto tiempo en tus oraciones pides por eso? Señor, que viva de una forma digna de ti. Señor, muéveme a dar frutos. No quiero que me encuentres desperdiciando. No quiero que me encuentres no estando dispuesto a sufrir administrando tu gracia. El buen administrador está dispuesto a sufrir. El buen administrador
ya se me olvidó. No desperdicia, el buen administrador vive sobriamente y como vive sobriamente, ora bien. La cuarta, el buen administrador ama profundamente. Versículo 8, sobre todo ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Sobre todo, ámense los unos a los otros. Quiero que te des cuenta cómo lo describe profundamente. Describe un amor no sentimental, un amor no pasajero, un amor no guiado por emociones, emocional, no condicional. Describe un amor que está arraigado firmemente. Un amor que está dispuesto a atravesar por dificultades, por ofensas, por malos entendidos. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Versículo 9, practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Una aplicación práctica de cómo nos podemos amar profundamente. Un amor que está dispuesto a pasar dificultades, malos entendidos, ofensas. Un amor que encubre multitud de pecados, no que encubre el pecado, sino que está en una disposición de perdonar a esa persona mientras lo lleva a la reconciliación. Hace tiempo, de hecho, mi esposa, parte de la razón por la que está en Estados Unidos, acompañar a su hermana en un proceso legal donde estaba viviendo en la iglesia donde estaban, su hermana sufrió abuso. Y una de las ideas de esta iglesia para no llevarlo a juicio a este hombre que estaba ahí en la iglesia era por ideas erróneas como estas. Porque el amor cubre multitud de pecados, entonces bueno, vamos a perdonarlos y entonces no es necesario llevarlo a juicio. Esto no es lo que Pedro está diciendo. Lo que Pedro está diciendo es que el corazón del cristiano está dispuesto a perdonar a esa persona y llevarlo a la reconciliación y a la restauración, pese las consecuencias que pese. El llevarlo a juicio y el perdonarlo no es una dicotomía, no es una contradicción. Fíjate lo que Pedro está diciendo. Ámense los unos a los otros profundamente. Tengan una disposición de ser ofendidos. Perdonen. Muchos de nosotros tenemos una idea, te diría, no sé cuánto te afectó ver Friends, en verdad, pero muchos de nosotros tenemos una idea así, de amistad, donde la amistad se encuentra, donde empieza el capítulo 1 de la serie 1 y ya todos son amigos para siempre. Pero hermano, esa no es la iglesia. La comunidad no se encuentra, la comunidad se forja. La amistad no se encuentra, la amistad se forja. Se forja en medio de reuniones incómodas, en medio de ofensas perdonadas, en medio de disculpas dichas, en medio de lágrimas derramadas. La comunidad se forja, no se encuentra. Muchos de nosotros llegamos saltando de iglesia a iglesia porque es que acá no me siento amado. Hermano, te hago una pregunta, ¿estás amando? ¿Estás amando a las personas que están alrededor tuyo? ¿Quieres entrar a una comunidad donde te encuentras uno de los protagonistas de Friends y todos tus amigos son leales hasta la muerte, pero tú ni siquiera estás dispuesto a amarlos hasta la muerte? A la primera ofensa te rindes, te vas. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. ¿Te acuerdas lo que Pedro le preguntó a Jesús? ¿Hasta cuándo debemos de perdonar? 70 veces 7. Hay cristianos, creo que soy uno de ellos, que demandamos mucho perdón. Y no es nuestra intención. O puede ser que si Dios nos está, no sé si es, si Dios nos está transformando. Pero la iglesia, el cristiano, aquel que ha sido perdonado, está dispuesto a perdonar, a proteger el cuerpo de Dios, a proteger la comunidad, a forjar amistad.
no a encontrar amistad, no a saltar a una comunidad y encontrar un grupo padrísimo donde me siento conectado. Puede ser que sí, pero puede ser porque no te están demandando mucho esfuerzo. Puede ser que sí, pero no te están pidiendo que sirvas, más bien te sientes ahí servido. Puede ser que sí, pero no estás dispuesto a amar, simplemente estás dispuesto a recibir el amor que las personas tienen hacia ti. Fíjate cómo lo dice sobre todo. Entonces el buen administrador está dispuesto a sufrir, el buen administrador no desperdicia recursos, el buen administrador vive sobriamente, el buen administrador ama profundamente. Déjame terminar con esta. El buen administrador descansa en la gracia de Dios. Y con eso termino. Fíjate el versículo 10. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia que Dios en sus diversas formas le ha dado. Versículo 11. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Quiero que te des cuenta en cómo lo describe Pedro. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido. Quiero que notes que no dice algunos. Quiero que notes que dice los que quieran. Quiero que notes que no dice los que se sientan como para. Quiero que notes que dice los que no tengan complejos. Fíjate, dice cada uno. Y cada uno significa tú. No pienses en la persona que está atrás, adelante o a la izquierda, a la derecha. Está hablando de ti. Dice cada uno, ponga al servicio de los demás el don que haya recibido. Somos administradores de la gracia de Dios. Dios nos ha dado algo, administramos la gracia de Dios, estamos dispuestos a sufrir, no desperdiciamos, vivimos sobriamente, amamos profundamente, descansamos en su gracia, porque sabemos que lo que podemos hacer no es de nosotros, sino se nos ha dado a pesar de nosotros y lo administramos. Cada uno de nosotros. La realidad, hermanos, es que de cada 10, una estadística vieja y verdad como la mismísima verdad, es que de cada 10, por máximo en cada iglesia, por cada 10, 2 sirven. Si la iglesia tiene un compromiso, si la iglesia tiene momentum, si la iglesia tiene personas comprometidas, por bien que le vaya, de cada 10, 2 están sirviendo. Y me pregunto, ¿dónde están los otros 8? Los otros 8 se están quejando porque esos 2 no los están sirviendo como deberían de ser servidos. Cada uno pongan al servicio de los demás el don que haya recibido. Al servicio de los demás, ¿te das cuenta? No sirviéndome a mí mismo. Al servicio de los demás, edificando la iglesia de Dios, Efesios 4. Porque Dios repartió dones y nos los dio para la edificación del pueblo de Dios, para fortalecer el pueblo de Dios, para proclamar la bondad de Cristo, para llevarle gloria a Cristo, para anunciar lo que ha hecho en nosotros a pesar de nosotros. Descansamos en su gracia porque es Dios quien nos dé esos dones. Es Cristo edificando a su iglesia. Porque nos ha dado un don cuando no nos merecíamos absolutamente nada. Y te ha dado la oportunidad y el privilegio de servir a su pueblo cuando no te lo mereces, ni me lo merezco. Y cada domingo es una reunión de mediocres anunciando lo que Dios es a pesar de lo que somos nosotros. Y cada cosa que hacemos la hacemos a pesar de nosotros por la gracia que nos sustenta, que nos sustenta y que nos da Cristo. Ahora mi pregunta es, hermano, ¿estás utilizando tu don? ¿Estás sirviendo donde deberías de estar sirviendo? ¿O tienes esta mentalidad de el mínimo esfuerzo? Si estás sirviendo, gloria a Dios, hermano, gracias por tu tiempo. Mi siguiente pregunta es, ¿estás sirviendo donde deberías de estar sirviendo?
donde tu don, donde tus capacidades son ejercitadas a lo máximo. No para el servicio de Samuel, no tengo ninguna idea remota de una plataforma, eso es lo que menos quiere la iglesia y lo que la iglesia menos necesita. Para administrar y servir el pueblo de Dios. Estás utilizando tu don, estás sirviendo donde deberías de estar sirviendo. Ponte a pensar en la tragedia que cuando no utilizas tu don y estás administrando mal tu don, tú pierdes, la iglesia pierde y vas a dar cuentas. Fíjate, versículo 11, el que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios, descansando en la gracia de Dios. Es Dios quien transforma, es Dios quien hace crecer una iglesia. Es Dios y la palabra de Dios quien sustenta a su iglesia. Maestros de grupos pequeños, les hablo a ustedes ahorita. Descansen en la gracia de Dios, que es Dios quien levanta, y descansen en el éxito de ese grupo y descansen en el fracaso de ese grupo. No sé cuántos grupos se han muerto. Nosotros en el grupo de hombres les llamamos la última resistencia. Es lo que rescatamos de todos los grupos. Si nos morimos todos juntos. Ya es lo último de tantos grupos que teníamos, en serio. Descansa que es a pesar de ti. Si hay éxito, no es por ti, te lo juro. Si hay fracaso, hermano, descansa que es Dios sustentando a su iglesia. El buen administrador descansa en la gracia de Dios. El que presenta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Dios nos impulsa, nos da las fuerzas. Es Dios quien lleva a cabo su palabra. No queremos hombres talentosos en la iglesia, no queremos mujeres con carisma en la iglesia. En las calles decimos verbo mata carita, en la iglesia decimos piedad mata carisma. Queremos ver personas impulsadas, personas descansando en la gracia de Dios, personas, como lo dice Pedro, versículo 11, hágalo como quien tiene el poder de Dios, descansando, siendo impulsado por el evangelio, por la gratitud de todo lo que Dios hizo a pesar de nosotros, el privilegio que tenemos de estar en su pueblo sirviéndolo a pesar de lo que somos. Fíjate, así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. El buen siervo descansa en la gracia de Dios, se contenta con ver a Cristo alabado. Padre, Señor, necesitamos tanta gracia. Te ruego por misericordia en esta iglesia, mi Dios, por que, Padre, muchos de nosotros el día de ahora nos presentaríamos avergonzados delante de ti, mi Dios. Hemos desperdiciado tanto tiempo y tantos recursos en cosas que terminarán podridas, olvidadas. Señor, y hemos administrado mal la gracia que nos has dado. No estamos dispuestos a sufrir, mi Dios. Nuestra fidelidad llega hasta donde nuestra comodidad nos sustenta. Padre, somos esos siervos que hemos escondido nuestros talentos. Somos esos siervos que han desconfiado de tu bondad, mi Dios. Y una vez más, te ruego, Señor, por tu gracia, en nombre de Cristo, por lo que Él ha hecho por nosotros, Señor, despiértanos, levanta nuestro corazón. Padre, danos un corazón que esté dispuesto a sufrir, a vivir sobriamente, a no desperdiciar, a amar profundamente, a descansar en tu gracia, aun cuando sabemos, mi Dios, que hemos desperdiciado tanta de ella. Señor, haz esto todo por tu misericordia, en nombre de Cristo te lo ruego. Amén.